Doc, ahí se mira que cambia la presentación. Sí, aparecieron sus nombres. Listo. Doc, desde acá va a hablar también Oscar, porque si no hace interferencia el compu. Vale. Bueno, Entonces vamos a comenzar con relajantes musculares, pero pues lo primero que como que tenemos que revisar es la fisiología de la placa muscular. Entonces, la placa neuromuscular como tal, pues consiste de una entonces, entonces la placa neuromuscular consiste de una neurona que va a ser motora presináptica y de la fibra muscular que va a ser posináptica como tal. Bueno, en medio de estas dos va a haber una brecha intermedia que es también denominada hendidura sináptica y es donde pues están los neurotransmisores como tal que van a, a actuar para pasar de una señal eléctrica a una señal química y posteriormente a una respuesta mecánica como tal. Eh, Principalmente pues el neurotransmisor que actúa es la acetilcolina y esta acetilcolina pues va a pegarse a receptores que están en la membrana de la fibra muscular para pues abrir canales de sodio para que el músculo pues se pueda despolarizar como tal y generar la contracción. Eventos presinápticos. Entonces, en cuanto a los eventos presinápticos, tenemos que también se conocen como movilización y liberación de acetilcolina. Entonces, aquí lo que se va a mirar sobre todo es la síntesis, la liberación y la movilización de este neurotransmisor. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que la acetilcolina pues se sintetiza en la terminación nerviosa presináptica a partir de acetato y colina. Entonces, como veremos ahí, pues también se debe tener en cuenta el acetil-CoA que se junta con la colina de acetato y forman la acetilcolina como tal. Es importante mencionar aquí que esta acetilcolina se divide en como dos partes. Una parte de reserva y una parte, digamos, como disponible inmediatamente. Entonces, la parte que está disponible de inmediato, así, la parte que está disponible de inmediato es la parte que se libera como tal, digamos, al haber la estimulación. Pero la parte que se encuentra o la parte que está de reserva es la parte que se utiliza como después o cuando la acetilcolina de la reserva inmediata ya se agota. Entonces, como tal, van en los eventos posinápticos, pues van a haber varias fases, ¿no? Pues, como tal, las fases, pues hablan del potencial de potencial de acción que va a sufrir como tal la célula efectora, o en este caso, pues el músculo. Entonces, lo primero que va a haber cuando pues ya la acetilcolina se une a su receptor es que va a permitir que entre sodio a la célula y salga potasio. Esto como tal va a permitir que dentro del músculo como tal, pues ya haya como tal la contracción. Pero, eh, pues decía que solamente se necesitaban aproximadamente 2 moléculas de acetilcolina para abrir el canal de sodio. Eh, entonces, pues este receptor va a tener una acción muy grande con pequeñas cantidades de acetilcolina. Por lo tanto, pues de eso se trata como tal los efectos de los medicamentos, cómo van a actuar pues posteriormente.
A ver. ¿Me escucha, doctor? Sí, Ahora vamos a ver lo que son los relajantes musculares. Entonces, primero tenemos dos tipos de relajantes, los que son despolarizantes y no despolarizantes. Entonces, vamos a hablar primero de los despolarizantes. Entonces, en los despolarizantes, lo principal pues es que ellos son despolarizantes porque son agonistas de la acetilcolina. Entonces, al ser agonistas de la acetilcolina, o sea, ellos se pegan al receptor como tal y van a generar como dos fases para actuar. Entonces, en la primera fase, ellos van a, pues al ser agonistas de la acetilcolina, pues van a generar como tal una contracción muscular, porque los canales de sodio se van a se van a abrir, va a entrar el sodio y va a generar como tal la respuesta, pero eso pues se va a desensibilizar cuando hayan grandes cantidades de este tipo de medicamentos, que pues el principal es la succinilcolina, entonces se va a, a desensibilizar esos receptores y la respuesta como tal pues la respuesta final va a ser como tal la relajación muscular. Es importante de este medicamento destacar que no se degrada por las acetilcolinesterasas normales, sino que necesita de una acetilcolinesterasa de, digamos, una amiga familiar que se llama butirilcolinesterasa. Esta butirilcolinesterasa generalmente se encuentra en el plasma y también es la que sirve como para eliminar el medicamento como tal. Este medicamento no tiene metabolitos activos y, como ya había dicho antes, la excreción o la eliminación de este se da por la colinesterasa plasmática, que es la misma butirilcolinesterasa. La latencia del medicamento es de 40 segundos y la duración de 30 a 60 minutos. de la acetilcolina, de la succinilcolina, tanto tiempo no. Espérese, doctor, no lo escuchamos. ¿Ahí me escuchas? ¿No? ¿Ahí me escuchas? Ah, sí. Uh-huh. Regresa a la anterior diapositiva. Ahí está. Duración de 30 a 60 minutos de la succinilcolina, ¿cierto? Sí, Sí, doctor. No, es mucho. Es mucha la duración. La duración aproximadamente es de 8 a 10 minutos. Y eso, de la succinilcolina, sí. Y eso, 10 minutos. ¿Recuerdan que en el San Rafael vimos que se eliminaba supremamente rápido? Entonces lo máximo que describen incluso en la mayoría de la bibliografía son 10 minutos. ¿Listo? Bueno, doctor. Entonces ya seguimos, ¿no? Sí. Dentro de los efectos, entonces los efectos más importantes cardiovasculares es que pueden producir una bradicardia y en pacientes ancianos pues puede llegar hasta sistolia. Y pues pueden haber también latidos de escape prematuros que pueden, digamos, después del uso de succinilcolina en un paciente pues, que lo haya necesitado para algún procedimiento o algo así, pueden quedar como tal estos latidos que pueden convertirse o pueden propagarse pues en el tiempo como extrasístoles. ¿Por qué creen que son estos efectos cardiovasculares? Doc, Sí. eso ¿Por no qué se creen debe que al creen? mecanismo. ¿No? Sí, Doc, te eso no se escucho. debe como tal al mecanismo de acción de la acetilcolina como tal, porque al haber, digamos, ahí decía que al haber una excesiva cantidad de acetilcolina, la acetilcolinesterasa también se iba a elevar, digamos, en cantidades, bueno, mucha cantidad, ¿no? Entonces la acetilcolina normal del cuerpo, que no es succinilcolina, va a degradarse por la acetilcolinesterasa, en cambio la succinilcolina, como no se ¿Cómo? degrada por la acetilcolinesterasa, pues va a seguir ahí, pero como tal la acetilcolina no va a haber como mucho.
No, lo que pasa es que acuérdense que en la diapositiva anterior ustedes pusieron que la acetilcolina actúa a nivel de los receptores nicotínicos. Y recuerden que los receptores nicotínicos son receptores parasimpáticos, ¿cierto? Y como la succinilcolina es un análogo de la acetilcolina, entonces puede producir estos efectos. Y estos efectos de bradicardia se presentan sobre todo en dosis subsecuentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan y no le ponen una dosis óptima de succinilcolina, y dicen, me quedé corto, y voy y le ponen 100 miligramos y le ponen al ratico le ponen otra dosis, ahí se ve más el efecto de bradicardia y asistolia. ¿Listo? ¿Sí me escucharon? Listo, sigamos. En cuanto a los efectos respiratorios, tenemos la parálisis de los músculos faringeos. Y en las precauciones decía que no se debe utilizar en potasio elevado, también cuando haya hipertermia maligna o cuando haya el síndrome familiar de la hipertermia maligna, en distrofia muscular, en niños y en deficiencia de la pseudocolinesterasa, porque como tal pues no habría como tal la eliminación del medicamento. En cuanto a usos, tenemos que se utiliza en cuando se dan las condiciones óptimas de intubación o para la intubación, y también para prevenir la regurgitación y la aspiración pulmonar. Y los efectos adversos pues son mialgias, bradicardia, en niños asistolia y un bloqueo dual. Y la presentación, Doc, esa fue la que encontramos. Ampollas de 2 mililitros y solución inyectable de 100 miligramos por mililitro. Sí, son 100 miligramos por mililitro para que se la aprendan. Entonces lo que hacen ustedes es coger 1 centímetro y lo llevan a 10 cc y pues le ponen la dosis que requieran. ¿Listo? No, Doc, otra vez, ¿cómo? Perdón. Toman 1 centímetro de succinilcolina de la ampolla, que son 100 miligramos, y lo llevas a 10 centímetros. Por lo tanto, cada centímetro les queda de a 10 miligramos. Entonces calculan la dosis que le toca al paciente. Si es un paciente de 70 kilos, ¿cuánto les toca? Como la dosis es de 1 a 2 miligramos, pues nosotros por lo general le ponemos de a 1 miligramo por kilo. Entonces le tocaría ponerle 7 centímetros y ya. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Más o menos. Más o menos. Entonces, 1 centímetro, que son 100 miligramos, lo llevan a 10 centímetros con solución salina. Al hacer esa dilución, ¿cuánto les queda? 100 entre 10. 10, ¿cierto? 10 miligramos por mililitro. Calculan la dosis de un paciente de 70 kilos, por ejemplo. 70 por 1 son 70 miligramos. Entonces, por cada mililitro que habían, eran 10 miligramos, entonces le tienen que poner 7 centímetros porque ahí hay 70 miligramos. ¿Sí? Bueno, y si no, mañana lo vemos, porque mañana tenemos el medicamento a la mano y lo podemos hacer. Y ahí ya lo entienden mejor. O sea, al decir que usted que lo lleva es a que lo diluye, ¿no? A diluirlo, sí. O a forar, se llama lo mismo. ¿Diluye en solución salina? En solución salina, sí. ¿Al normal o...? Sí, salina normal. Listo, sigamos. Entonces, doctor, siguen los relajantes musculares no despolarizantes. Entonces, doc, aquí habían 2 tipos, pues ahí habían 2 medicamentos, pero los 2 tienen pues el mismo mecanismo de acción. Entonces, lo que hacen estos, pues como tal, los otros son despolarizantes porque hacen el mismo efecto, ya que son agonistas de la acetilcolina, mientras que estos son antagonistas de la acetilcolina y compiten contra esta para unirse al receptor. Entonces, el receptor de la acetilcolina tiene varias subunidades. La subunidad donde se
une la acetilcolina, es la subunidad alfa, y esa subunidad, a esa subunidad pues pueden unirse diferentes pues medicamentos, ¿no? En este caso. Al haber pues esa competencia, el que esté en mayor cantidad o el que esté, o que sea, sí, el que esté en mayor cantidad o que sea más afín, pues es el que se va a unir y a provocar el efecto. En ese caso, pues en la composición molecular, los medicamentos, principalmente el rocuronio, pues van a unirse a, pues como más que la acetilcolina al receptor. Y van a antagonizar el resto de acciones, por lo tanto pues ya no van a permitir el primer paso, que es lo más importante, que sería la entrada de sodio a la célula, y pues ya pues van a generar como tal la relajación muscular. Entonces el primer medicamento que vamos a ver es el rocuronio. El rocuronio es de la familia de los aminoesteroides. Y pues en cuanto al rocuronio, pues tiene metabolismo hepático y tiene metabolitos mínimos. Es importante de este pues que la eliminación es hepatobiliar y también es renal. Es importante destacar también de los bloqueadores relajantes musculares no despolarizantes, es que muchas veces estos medicamentos también generan como tal, digamos, al pegarse a la subunidad alfa del receptor nicotínico, lo que generan también son movimientos, digamos, como fasciculaciones, y muchas veces ese movimiento como fasciculaciones son lo que permiten hacer que el músculo, digamos, en cierta parte se canse y también entre como en un estado de relajación. Con estos medicamentos, bueno, tienen una latencia de 45 segundos y una duración de 30 a 60 minutos. Y los efectos cardiovasculares decía que era hemodinámicamente estable, y en cuanto al respiratorios no tenía efectos. La apnea, pues, ¿no? Uh-huh. Pues sí, no aparece así como ninguno, así sí, como diferente. No, está bien. Uh-huh. Y en las precauciones decía que tocaba tener cuidado porque este medicamento no libera histamina, también reacciones alérgicas en muy rara ocasión, es de poca potencia y tiene un riesgo de acumulación mínimo. También tocaba tener precauciones, decía que podía producir movimientos tetanoides y que eso podía llevar a la fatiga del músculo, y después de la fatiga pues ya como tal a daños musculares. Y del medicamento del rocuronio, el antídoto decía que era el Sugamatex. Esperando una cosa importante en los relajantes musculares, y es que dependiendo de la dosis, yo se los había explicado más o menos, ¿no? Que dependiendo de la dosis es la latencia y la duración. Entonces, para reducirle el tiempo de latencia, aumento la dosis a costa de mayor duración. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque en secuencia de intubación rápida, la succinilcolina es el top 1. ¿Sí? Uh-huh. Pero si ustedes no tienen succinilcolina, el quien le puede hacer el segundazo, el que está ahí como en la suplencia, es el rocuronio. ¿Listo? Pero ustedes no pueden poner rocuronio a una dosis que normalmente nosotros ponemos en anestesia para una intubación normal, que por lo general es de 0,6 miligramos por kilo, sino que ustedes tienen que aumentar mucho más la dosis, que por lo general es al doble, para reducir la latencia y que sea comparable a la succinilcolina. El problema es que es a costo de una duración mayor. ¿Listo? Entonces, ustedes no pueden tener el beneficio de succinilcolina, que es que independientemente de la dosis, la duración es muy similar, o sea, de aproximadamente 8 a 10 minutos. En cambio, con el rocuronio, si le aumentan la dosis, pues probablemente el paciente va a tener una relajación muscular por 3-4 horas. ¿Sí? Entonces, esa es como la precaución con rocuronio. Es muy bueno porque es el segundazo a la succinilcolina, pero el problema es que es
se nos puede prolongar mucho más la intubación. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tienen que intubar y que ustedes crean que tiene predictores de vía aérea difícil, que les vaya a dar lata, entonces ustedes no pueden ponerle un rocuronio, porque hay riesgo de que si ustedes no lo pueden intubar, el paciente no va a empezar con ventilación espontánea, sino hasta que termine de metabolizarse todo el medicamento. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Doc, y entonces por eso, pues, cuando se utiliza rocuronio, se puede, digamos, después utilizar ¿cómo fue el nombre? ¿Se puede qué? Se puede utilizar, por ejemplo, neostigmina o, bueno, lo que vamos a ver más adelante. Ya, sí. Ahorita que lleguemos a la parte de reversión, les explico muy mejor esta parte, porque sí hay que tener unas consideraciones. ¿Listo? Entonces, avancemos y cuando lleguemos a esa parte, seguimos y les explico. En cuanto a usos, pues se utiliza también la secuencia de intubación rápida, pero cuando la succinil está contraindicada, porque como usted dijo, pues primero succinilcolina, segundo rocuronio. Y en efectos adversos puede provocar anafilaxia, sensibilización a falcodina y en dosis elevadas afecta la ventilación. La presentación son ampollas de 50 miligramos en 5 mililitros. ¿Sí, no? Son, sí, 50 miligramos en 5 mililitros, está bien. Y la dosis de 1 a 1.2 miligramos por kilo. No. Entonces, la dosis es 0.6 miligramos por kilo para inducción anestésica y de 1.2 miligramos por kilo para secuencia de intubación rápida. Así es la dosis. Listo. ¿Listo? Y después el cisatracurio es pues un medicamento pues que tiene el mismo mecanismo de acción del rocuronio. El metabolismo, pues... Este doctor decía que se daba por Hoffman, que era una manera de eliminación como tal, no era ni renal ni tampoco hepática, sino que... ¿De compartimiento? No. El mecanismo de Hoffman es un mecanismo que todavía no se sabe, se describe y todo, pero realmente es un mecanismo, y dice en la literatura, que a un pH y a una temperatura normal, el fármaco se degrada, así como si se desapareciera por alguna reacción química. ¿Sí? Ese es el mecanismo de Hoffman. Así dice la literatura. Si el paciente tiene un pH y una temperatura normal fisiológico, el fármaco se metaboliza o se degrada mágicamente. ¿Sí? Así dice. Y ustedes lo van a encontrar así. Dice, mecanismo de Hoffman, que a una temperatura y un pH, el cisatracurio se metaboliza. Pare de contar. ¿Sí? Entonces no es un mecanismo todavía muy bien estudiado, pero así lo describe la literatura. ¿Sí? Voy a decir algo así como unos polvitos mágicos y ¡fum! Se desapareció el cisatracurio o se metabolizó el cisatracurio. ¿Listo? Está bien. La eliminación pues puede ser por vía renal. Tiene una latencia de 4 minutos y una duración de 30 a 60 minutos, que es muy prolongada. Incluso la latencia puede llegar hasta 7 minutos. Yo les doy a veces a los pacientes 4 minutos de latencia y cuando voy a intubar y el paciente tose. Entonces hasta 7 minutos es la latencia. Por eso el cisatracurio no sirve mucho para secuencia de intubación rápida, porque para poder lograr una latencia más corta tenemos que ponerle muchas dosis, o sea, más del doble de las dosis efectivas, a costa de una duración mucho más prolongada y a costa de efectos adversos. Por eso el cisatracurio prácticamente está relegado a secuencia de intubación, a no usarlo en secuencia de intubación rápida. ¿Y ese no se lo... no, mentira, no.
No, sí. ¿No se lo podría utilizar para intubar al paciente despierto? No, ¿por qué? Si la duración es de 30 a 60 minutos. O sea, el problema es que se te queda relajado. ¿Sí? Y te da la latencia, o sea, empieza a relajarse los músculos faringeos a las 4 o 7 minutos. O sea, no te sirve. No te sirve para nada. O sea, el cisatracurio, sí, olvídense de usarlo en secuencia de intubación rápida, realmente. Como efectos cardiovasculares, pues está la bradicardia, igual en el grupo especial, que son los niños y ancianos, puede provocar asistolia, pues con más frecuencia, y latidos de escape prematuros. Y pues los efectos respiratorios, igual la parálisis de los músculos faringeos. Pues de precauciones no tenía pues ninguna precaución, doc, pero pues ahí podría entrar también lo de que puede alargarse más la latencia, ¿verdad? Sí, o sea, tener mucho cuidado en que este paciente o sea, la latencia es tan prolongada que hay que apoyarlo con ventilación con presión positiva hasta 7 minutos. Bueno. Pues los usos para intubación, pero pues siempre y cuando pues no hayan otros medicamentos disponibles. Y pues también se lo utiliza para prevenir la regurgitación y aspiración pulmonar, pero no, realmente no. No, esos no son los usos realmente, o sea, muy no está, digamos, en el arsenal de nuestros relajantes musculares para secuencia de intubación rápida, porque recuerden que la secuencia de intubación rápida es una estrategia anestésica para reducir la broncoaspiración en pacientes con estómago lleno, ¿cierto? Entonces, no. ¿Qué usos tiene? El cisatracurio, obviamente, pues tiene usos en anestesia, porque lo usamos para secuencia, ¿para qué? Para inducción anestésica normal, ¿sí? O sea, en cualquier paciente que nosotros queramos, yo utilizo mucho cisatracurio. Los días que estuvimos el día que estuvieron conmigo. No, ese día fue con... sí, el día que estuvieron conmigo le pusimos fue succinilcolina, ¿cierto? A la señora que... Sí, eso. Entonces, pues yo sí uso cisatracurio para mi anestesia normal, ¿sí? Y bien. Pero también tiene otro uso, y es que el cisatracurio, por ese mecanismo de Hoffman, es el relajante muscular ideal en pacientes con insuficiencia renal o con enfermedades hepáticas. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso, siempre en estos tipos de pacientes utilizamos cisatracurio. No es que sea nefrotóxico, porque mucha gente piensa que el rocuronio y los otros relajantes son nefrotóxicos. No, lo que pasa es que ellos tienen un metabolismo hepático y tienen una eliminación muy alta renal, ¿sí? Entonces por eso no lo usamos o tratamos de no usarlo en este tipo de pacientes. Y esa es la ventaja que tiene cisatracurio, que tiene un metabolismo de Hoffman, y pues nos favorece a que no se nos vaya a quedar muy relajado porque el paciente tenga una falla renal, ¿sí? Entonces esa es la ventaja de usar el cisatracurio. Y si tienes una insuficiencia hepática o tienes una alteración hepática, pues como no se metaboliza en el hígado, pues entonces no tienes problema de que no se vaya a metabolizar rápido, sino por el mecanismo de Hoffman, ¿sí? Entonces siempre, y por esas ventajas, y además por la eliminación por mecanismo de Hoffman, el cisatracurio es el relajante muscular que más se ha estudiado en el manejo del paciente con síndrome de dificultad respiratoria del adulto, el SDRA, cuando no hay respuesta a la hipoxemia. La hipoxemia no mejora. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que tienen los pacientes que tienen este síndrome es que a veces se desacoplan mucho con el ventilador mecánico,
¿sí? Entonces, para lograr un acople y que el ventilador pueda hacer su función, pues utilizan relajante muscular en infusión, y el que más se ha estudiado es el cisatracurio, y ese acople con el ventilador puede mejorar las asincronías y con eso mejorar la oxemia del paciente. ¿Listo? Sigamos. Como aspecto adverso, Doc, a diferencia del rocuronio, sí libera histamina en dosis altas. Entonces hay que tener cuidado cuando se producen efectos, reacciones alérgicas. La presentación, Doc, aparecían ampollas de 2 mililitros y solución inyectable de 100 miligramos por mililitro. No, está mal. Creo que ese es de la succinilcolina. Creo que se les fue. Porque no tiene nada que ver. El cisatracurio son 2 miligramos por mililitro y la ampolla viene de 10 miligramos en 5 mililitros. No, esa sí está mal. Creo que se les fue la de la succión. ¿Y la dosis, doctor, 1 miligramo por kilo? No, mucho. Está mucho. Por eso les digo, revisen bien porque creo que se les fue la de succinilcolina. Es la misma. No, sí lo había puesto. Revisa la de la succinilcolina y es igual, verás. Algo. Incluso creo que es la misma diapositiva. Sí, Doc. Sí, ¿cierto? Entonces, la dosis de cisatracurio es de 0.1 miligramo por kilo. ¿Listo? Ujú. Bueno. Y la presentación, ¿no? Bueno, mejor así. ¿Cómo? Y la presentación. Presentación viene ampollas de 10 miligramos en 5 mililitros, o sea, 2 miligramos por mililitro. Mañana tenemos 2 anestesias generales, entonces ustedes, como ya vimos casi todos los fármacos para la inducción, ustedes me van a decir, de acuerdo al peso, cuánto le van a poner de cada medicamento. Bueno, sigamos. Y pues bueno, ahora está lo de la reversión de la relajación muscular. Entonces, pues aquí habían como 2 grupos de medicamentos. Entonces están los colinérgicos anticolinesterasa, que el que se habla aquí pues es la neostigmina como tal, pero siempre se la administra, o pues ahí decía que se la administra en conjunto con la atropina. Pero entonces, como de la neostigmina, primero, su mecanismo de acción es que pues va a competir en los receptores en la célula postsináptica con los receptores de la acetilcolina, y también con el receptor de la acetilcolinesterasa. Entonces, él, al inhibir que la acetilcolina se degrade, pues esta va a comenzar a acumularse más en el espacio, en la hendidura en la hendidura sináptica, y se va a comenzar a acumular más y va a comenzar pues a lograr unirse al receptor para que se activen los canales de sodio y que se genere como tal la contracción muscular. Entonces dice que este medicamento actúa tanto en los receptores nicotínicos como muscarínicos, y de eso pues depende sus efectos cardiovasculares también. Doc, Sí. disculpe, supongamos, la succinilcolina no se degrada por las acetilcolinesterasas, digamos, de la hendidura, bueno, postsináptica, ¿no? Entonces, las antagonistas como la neostigmina no son para todos los relajantes musculares. ¿O sí sirve? No, para la succinilcolina no sirve,
sí sirve, pero en mayor, o sea, sí sirve, pero en mayor proporción. Para las bencil-isoquinolinas, por lo que les voy a explicar en un ratico. ¿Vale? Ya te explico eso, a que terminemos. Neostigmina y terminemos el otro y ya les explico por qué sirve y por qué no sirve. En qué grupo de fármacos sirve más. ¿Listo? Bueno, pues, Por eso es importante que ustedes diferencien cuáles son bencil-isoquinolinas y cuáles son esteroides. Bueno, eso doctor que nos benciloquinolinas, el furonio y El becuronio esteroides son y el los... cilatracur. No, al revés. Los esteroides son ¿Ves? rocuronio, becuronio, esos. Y el bencil-isoquinolinas, el cisatracur. el metabolismo, pues, ya que se une poco, pues, con otros medicamentos a la albúmina y pues se metaboliza por enzimas microsomales del hígado, pero estos pues generan metabolitos que no son activos como tal y también pueden ser hidrolizados por las colinesterases. Y tiene una eliminación renal, pero bueno, en 24 horas pues ya se ha de haber eliminado pues aproximadamente el 80%, pero pues al no tener metabolitos activos como tal, pues dice que la eliminación o que el metabolismo hepático pues no tiene que ser, pues no es siempre el 100% del medicamento, por lo tanto pues también concentraciones en la orina pues van a ser inalteradas, la molécula va a estar inalterada. La latencia, pues decía que por intravenoso, pues va a tener una latencia de 10 a 30 minutos y una duración que va a tener un pico a los 30 minutos. Sí, está bien. Dentro de los efectos cardiovasculares, pues puede producir bradicardia e hipotensión, y esto es precisamente porque se une tanto a los receptores nicotínicos como muscarínicos. Y en los efectos respiratorios, pues va a producir broncoconstricción y aumento de secreciones, pues por el mismo efecto, no es selectivo, digamos, de uno de los dos receptores. Dentro de las precauciones, pues decía que estaban contraindicadas en pacientes que tengan obstrucción gastrointestinal, hilio paralítico o obstrucción del tracto urinario, precisamente porque pues este va a generar que la acetilcolina actúe más y que se aumente la contracción muscular, lo que puede pues ocasionar pues complicaciones en cada una de estas patologías. Se tiene que utilizar con precaución en la úlcera péptica porque también pues aumenta las secreciones no solamente respiratorias sino también gastrointestinales, y eso puede aumentar el ácido clorhídrico en el estómago y empeorar como tal la presencia de la úlcera o que estas pues se rompan. Pues se tiene que utilizar con precaución en pacientes que tengan hipotensión y bradicardia sinusal, porque pues puede aumentar, ¿no? Pues la condición. Puede aumentar la demanda de oxígeno, precisamente por eso pues no se lo debe utilizar en pacientes que tengan alguna patología cardiovascular que ya esté en etapas avanzadas. Pues se la debe utilizar con precaución en pacientes con hipertiroidismo y epilepsia, por lo mismo de lo anterior, que pues aumenta la demanda de oxígeno, y pues en hipertiroidismo el metabolismo va a estar aumentado completamente, y en la epilepsia pues van a haber en descargas asincrónicas en la masa encefálica como tal, pues dependiendo de dónde sea el foco, pero eso podría aumentar o hacer que aún más se aumenten en esa región encefálica como tal la demanda de oxígeno, y pues podría empeorar la patología. Es categoría C en el embarazo y pues tampoco se lo debe utilizar en asma porque aumenta las secreciones bronquiales y pues puede empeorar la obstrucción. En cuanto a usos, se utiliza en el diagnóstico y tratamiento de los síntomas de la miastenia gravis,
la reversión del bloqueo neuromuscular no despolarizante y el tratamiento de la retención urinaria no obstructiva posoperatoria o del hilio adinámico. Y la presenta efectos adversos: náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal, hipersalivación, miosis, diaforesis, bradicardia y broncoespasmo. La presentación, Doc, ¿esa? ¿Sí? Sí, está bien. 0.5 miligramos por mililitro. Y la reversión para el bloqueo neuromuscular, Doc, de 0.5 a 2.5 miligramos en bol. Sí, está bien. Entonces se la tiene que, o lo que decía era que se la asociaba con atropina, principalmente por los efectos adversos que tienen o por el efecto cardiovascular que tiene pues el medicamento. Entonces la atropina es un anticolinérgico. El mecanismo de acción de la atropina es que es un alcaloide antimuscarínico que interactúa con los receptores muscarínicos de las células efectoras, evitando la fijación del neurotransmisor. En este caso, pues evita la fijación de la acetilcolina y lo que genera pues son disminución de las respuestas parasimpáticas. Y tiene acciones centrales. Primero dice que excita el sistema nervioso central y después lo deprime, al igual que también a nivel periférico. Es un antiespasmódico y también antiespasmódico a nivel del músculo liso, y también es, en cuanto a secreciones, también disminuye todo lo que tenga que ver pues con las secreciones. Por eso es antisalival. En cuanto al metabolismo, este es parcialmente por la N-desmetilación, se hidroliza un 2% y tiene metabolitos inactivos. La excreción de este es renal y también se da por el aire expirado y las heces, pero en mayor medida renal, de 70 a 94%. La latencia son de 5 a 10 minutos, intravenoso y intramuscular de 30 minutos. La duración se potencia y tiene efectos de 7 a 14 días. No, tal vez es más cortica, ¿no? La latencia es de más o menos 1 o 2 minutos y la duración es muy corta, aproximadamente de unos 10, 20 minutos. Entonces lo que en los efectos en los efectos cardiovasculares pues genera taquicardia y también pues tiene un efecto dependiendo de la dosis. Entonces la taquicardia se da por bloqueo de los estímulos vagales y esto es por lo que nos va a ayudar como a equilibrar un poco el uso de la neostigmina. Por eso pues se asocian las dos, porque la neostigmina puede causar bradicardias, mientras que la atropina pues va a causar taquicardia. Entonces como la atropina tiene pues como dos fases, ¿no? En su efecto. Primero va a generar una sobreexcitación y luego una depresión, pues digamos que se va a compensar con el mecanismo de acción de la neostigmina. A dosis bajas pues puede tener un efecto paradójico, es decir, que en vez de generar taquicardia puede generar una bradicardia, pues hay que tener cuidado. Sí, y ese efecto es bien importante porque a veces uno llega y no, para que no se me taquicardice, le voy a poner, se me taquicardice mucho, le voy a poner un poquitico nomás de atropina. Entonces, no, siempre hay que ponerle una dosis full de atropina para evitar el efecto paradójico. Y a dosis elevadas decía pues que podía generar el rubor atropínico, que es que los vasos de la cara pues se dilatan y pues generan como tal ese rubor. Los efectos respiratorios pues puede producir relajación de los músculos bronquiales, pero disminuye, lo más importante aquí por lo cual se lo utiliza como en conjunto es porque disminuye las secreciones, mientras que la anestigmina pues las va a aumentar, ¿no? Como dentro de las precauciones, pues he decidido que no es que se contraindiquen en estas situaciones, sino que se tiene que evaluar como tal es el riesgo-beneficio del uso pues en estas situaciones. Por ejemplo, en las lesiones cerebrales, dice que
que pues puede generar, o sea, ¿cómo digo? O sea, la demanda en las lesiones dependiendo de la lesión cerebral también la demanda va a aumentar. Pero con la atropina, digamos que ese, ese requerimiento el requerimiento también puede aumentar las capacidades, digamos, del medicamento para suplir ese requerimiento. Entonces, pues se tendría que evaluar muy bien a los pacientes, por ejemplo, en niños o en jóvenes se lo podría utilizar dependiendo de pues cómo sea la lesión cerebral, pero se lo puede utilizar, digamos, con menos precaución que en pacientes ancianos. ¿Sí? Pues realmente precauciones con la atropina es en pacientes que tengan alguna taquiarritmia y tener mucho cuidado con los abuelitos. ¿Por qué? Porque la atropina atraviesa la barrera hematoencefálica y como hay liberación de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central puede producir delirium en los pacientes abuelitos. Entonces, precauciones prácticamente esas dos. ¿Listo? Bueno, entonces en las hemorragias, pues porque puede generar pues que haya mayor hemorragia en el reflujo gastrointestinal o la esofagitis por la misma que pues va a aumentar la contracción en la obstrucción intestinal, en el EPOC porque pues aumentan puede haber ¿cómo se llama eso? No aumentan las secreciones, sino que esas secreciones a las que haya ya se pueden como condensar más y puede generar menor fluidez pues de esas secreciones como tal. Y en el embarazo y la lactancia, pues decía que en el embarazo, en etapas, pues ya por finalizar el embarazo no se tiene que usar porque puede generar como tal el hilio meconial y pues que también pasa y se puede eliminar también por la leche, entonces pues hay que tener cuidado pues y mejor evitarlo, aunque no era una contraindicación como tal. En cuanto a los usos, Doc, tenemos que es una medicación proanestésica, es un espasmolítico, también es un estimulante cardíaco y también sirve para intoxicación por órganos fosforados. Por anticolines. Sí, por órganos fosforados. Y efectos adversos, pues tenemos la visión borrosa, midriasis, fotofobia, hilio paralítico, estreñimiento, bradicardia y taquicardia, que son los más importantes, y arritmias auriculares. La presentación es de una ácido 1 miligramo de sustrato de atropina, 1 miligramo en 1 mililitro, o ampolla de 0.25 en 0.25 por mililitro y 0.5 por mililitro. 1 miligramo por mililitro, así lo van a encontrar. Y las dosis pues dependían de para qué se lo utilizaba, ¿no? Entonces en la premedicación en anestésica pues decía en adultos que era 1 miligramo pues intravenoso, pero sino que ahí decía también, o sea, habían esta otra dosis que era de 0,3 a 0,6 miligramos y decía que máximo era 1 miligramo, así que pues, por eso lo pusimos así porque no sabíamos cuál era. Pues digamos que siempre lo utilizamos a 1 microgramo por kilo. Perdona, 100 microgramos por kilo. 10 microgramos por kilo. O sea, sí, 0,01 miligramos. Exacto. En espasmos dolorosos del aparato digestivo, pues de 0.4 a 0.6. Pues casi nosotros utilizamos la misma dosis para todo, ¿no? Realmente. Bueno. Doc, pero en la intoxicación por órganos fosforados no es de 1 miligramo. Bueno, ahí sí es otra cosa. Pues digamos que como nosotros no manejamos eso, pues digamos que en anestesia sí utilizamos casi la misma dosis. Lo que ahí decía que era diferente, lo único que era diferente era que el antídoto para los anticolinesterásicos contra los órganos fosforados era el tiempo de administración entre las dosis, ¿no? Sí. Era lo único. Y el siguiente el siguiente grupo pues son las ciclodextrinas,
que el principal medicamento es el Sugamadex y su mecanismo de acción es muy cool. Estos pues tienen como tal, pues van a formar, es como van a atrapar al medicamento, al medicamento, porque ellos tienen por fuera pues son hidrofílicos y por dentro son lipofílicos. Entonces como tal generan sí, como una capita. Y dentro de esa capita pues van a atrapar como tal a los medicamentos. Entonces ellos tienen, pues decía que no tienen una afinidad 100% por un medicamento, pero al que más afinidad tienen pues es al rocuronio. Por lo tanto, pues este se lo utiliza principalmente con el rocuronio, ya que con el becuronio o el pancuronio, pues sí tienen afinidad, pero no hay una pues afinidad, digamos, tan grande, o no se puede, digamos, decir que al aplicar este medicamento vamos a conseguir como tal, pues el fin, que sería revertir, ¿no?, la relajación muscular con estos otros medicamentos. Para su metabolismo, pues tiene una distribución tricompartimental, y pues decía que muy poco medicamento queda después de la aplicación en la sangre como tal, sino que como tiene igual ese centro lipofílico, ajá, entonces la mayor cantidad del medicamento se va a ir pues como tal al tercer compartimiento. Pero decía que también que el complejo rocuronio Sugamadex, pues todos esos complejos se van a hacer como tal en el compartimiento central o en la sangre. Pero esto digamos que es bueno porque ya no vamos a necesitar, digamos, la vía de eliminación del rocuronio, o que el rocuronio se metabolice como tal, sino que ya va a pasar directo a ser eliminado junto al Sugamadex. La eliminación, por lo tanto, pues es renal, casi el 90% en 24 horas, tiene una vida media de 2 horas, y este complejo Sugamadex rocuronio pues también se va a eliminar por vía renal. Eso pues significa que tanto el rocuronio como el Sugamadex se van a eliminar prácticamente inalterados. Pues la latencia decía que era aproximadamente de 1 minuto y tiene una duración de 30 a 60 minutos, aunque pues eso decía que la duración también era dependiente de la dosis, no tanto del Sugamadex, sino que de la dosis utilizada para revertir el rocuronio, o sea, de la dosis de rocuronio que hay y de la dosis de Sugamadex que se necesite pues para revertir el efecto. Pues de los efectos cardiovasculares decía que no producía efectos cardiovasculares porque pues no tiene como tal un receptor endógeno, sino que pues como tal pues no se metaboliza y ni necesita un receptor para actuar, sino que digamos el medicamento como tal es el que por su estructura molecular actúa. Y dentro de los efectos respiratorios decía que la broncoconstricción, pero pues que se hablaba de muy pocos casos pues como tal documentados de que hayan generado broncoconstricción, y lo asociaban más a un efecto de como de alergia, más que a un efecto como tal del medicamento. En cuanto a precauciones, tenemos que la dosis para mayores de 75 años es la misma, pero la acción puede ser un poco más lenta, puede afectar el gasto cardíaco. No está aprobada en neonatos e infantes, no está recomendada en embarazo de una mínima transferencia placentaria. No se recomienda si la tasa de filtración tampoco glomerular es menor a 30 o si tiene pues ya como tal falla renal. Y no administrar con ondansetron, verapamil y ranitidina por la incompatibilidad física. Usos se dan enfermedades neurológicas, la distrofia miotónica, la esclerosis lateral amniotrófica, la distrofia muscular de Duchenne y la enfermedad de Huntington. Es seguro en bronquiectasias y fibrosis quística y la falla cardíaca en implante cardíaco. Efectos adversos, lo que produce una anafilaxia, broncoespasmo, pues como dijo Isa ahorita, pues no es tan documentado.
disgeusia, cefalea, fatiga, náuseas, vómitos y debilidad. La presentación, ampollas de dosis 5 mililitros, ya solución inyectable de 100 miligramos. Y la dosis, pues lo que ahí decía era que esto, ¿no? O sea, como que dependía del, ¿cómo se llama esto? Dependía pues de Profundidad del bloqueo. de la profundidad del bloqueo ácido. Entonces, pues nosotros intentamos estudiar algo de eso, que está aquí, ¿no? Que no se me abre. Uno solo. Eso. Entonces, decía que para la profundización del bloqueo, pues estaba la monitorización del tren de bloqueo, que fue lo único que entendimos, porque eso es muy difícil. Entonces, esa monitorización del tren de bloqueo, pues se hablaba de que eran como 4 estímulos que se mandaban. Se llama tren de 4, no tren de bloqueo, se llama tren de 4. Ah, tren de 4. Y pues fue lo que hablamos la otra vez también, ¿no? O sea que, o lo que alcanzamos a entender era que ya se daban como 4 estímulos de una frecuencia de 1 Hz y se evaluaba como la diferencia de la respuesta a esos estímulos. Entonces, dependiendo de eso, pues se decía o se pone o se dice cuán profundo es el bloqueo del paciente. Entonces, dependiendo de eso, pues ya como tal, depende la dosis que se va a utilizar de su Gamadex. Además, pues que si por algún motivo era necesario volver a relajar al paciente, entonces pues se recomendaba administrar, relajar al paciente, entonces se tenía que esperar aproximadamente de 30 a 60 minutos para volver a utilizar rocuronio. Por lo tanto, pues era necesario allí utilizar otro relajante muscular. Perdón, Isa, se va a acabar el tiempo. ¿Me envías otro link? Ya le mando. Gracias. ¿Listo? ¿Y qué hago? Pues ahí se termina la presentación. Ah, bueno. Les explico una cosita muy... No. Lo último era que lo que decía pues era que pues este medicamento era muy bueno, pero que no se lo utilizaba principalmente porque no tenía una relación costo-beneficio pues tan grande como los otros medicamentos, ¿no? Lo que pasa es que el Sugamadex es carísimo. O sea, una ampolla de Sugamadex cuesta entre 150,000 y 200,000 pesos, ¿sí? Entonces es supremamente caro. Entonces, ustedes, me imagino, aunque ustedes son bien pelados, ¿jugaron alguna vez Pac-Man?
Sí, ¿Sí? tampoco. Pues no sé, pues, ustedes son bien millennials, son bien. Entonces resulta. A ver, Isabela, le tienes menos .5 en la nota por burlarte de mí. No, me va a hacer poner malita de nervios, Doc. Sí, malita de nervios. Verás, ¿no? Entonces, ¿a qué va ese ejemplo? Lo que pasa es que el Sugamadex es como una especie de Pac-Man, ¿sí? Entonces, el relajante muscular, que es el rocuronio, tiene forma de galletica. Entonces llega el Sugamadex y lo atrapa y se lo lleva al riñón para eliminarlo. Así funciona el Sugamadex, ¿sí? El problema es que el Sugamadex solo sirve para las relajantes musculares esteroideos, y donde más he estudiado es con rocuronio. También sirve para becuronio, que es hermanito de rocuronio, pero donde más he estudiado es con rocuronio. No se puede usar Sugamadex con las bencilisoquinolinas porque resulta que las bencilisoquinolinas tienen una estructura muy irregular y alargada, no es en forma de galletica, ¿sí? Entonces el Pac-Man no lo puede, el Sugamadex no lo puede atrapar porque tiene una estructura química muy, muy diferente. Por eso, Sugamadex es exclusivo para los esteroideos y la neostigmina nos sirve para las bencilisoquinolinas y también nos sirve para los esteroideos, porque como nosotros somos pobres no tenemos. Aquí sí hay en el hospital departamental sí tienen Sugamadex, pero lo tienen exclusivo para pacientes muy específicos donde la relajación muscular se les quedó muy profunda. La dosis, entonces, ¿cuál es el problema de la neostigmina? Que la neostigmina es un medicamento que sirve para hacer reversión, pero cuando la relajación muscular no es tan profunda. ¿Ya qué voy con eso? Por ejemplo, si yo llego y anestesio a un paciente anestesio a un paciente con ronio y el cirujano me dice, no, tal vez ya no lo voy a operar porque el material no me fijé y no me sirve, entonces despiértalo. Entonces uno no le puede decir al cirujano, sí, ya se lo despierto. No, me voy a poner neostigmina y ya me revierte. No me sirve. ¿Por qué? Porque la relajación es tan profunda que la neostigmina no me va a ayudar para eso. Entonces, para eso sirve el Sugamadex, para esas relajaciones musculares profundas. Si ya ha pasado un tiempo y uno cree que el relajante muscular ya se metabolizó, entonces ya se puede utilizar neostigmina, de lo contrario no. ¿Listo? Ese es como lo que les quería comentar. De resto, estuvo muy bien revisado, muchachos. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Péseme las agujitas, por favor. Regáleme un poquitico de jabón. ¿Cómo? No, qué pena, es que voy a hacer un bloqueo. Sí, porque no lo alcanzábamos ahorita, Doc, para llevar. Dime. Oscar. Muchacho. Muchacho del rock. Muchacho juvenil. En caso de, yo he escuchado lo de la atropinización, ¿no? O sea, dicen que cuando un paciente no sale con la primera, le siguen dando hasta que salga, o solo será 3, porque también puede producir lo que es la taquicardia y pues No, lo que pasa es que cuando en la primera dosis no se da más atropina, se pone es más neostigmina. ¿más neostigmina? Neostigmina, sí, pero más atropina no, porque ahí sí hay riesgo. Y sigo poniendo más neostigmina. Más neostigmina, sí, claro, pero no se puede poner sino hasta la dosis máxima. Doc, ¿Sí? yo tengo una pregunta ahí. Ahí decía que, o sea, era mejor no darlos juntos, sino que la atropina antes, o sea, unos minutos antes y luego la neostigmina. Ahí como es, Doc. No, nosotros siempre lo ponemos juntos, la verdad. Sí, pero entre ellos no sé, ¿cómo se llama? Como ¿Se antagonizan? Eso, ajá. Aspire, ponga 2 centímetros, espérame un ratico. Me perdió la aguja. Perdón. Inyecte 2 centímetros, por favor. Inyéctelo todo, por favor. Perdón, muchachos.
Tranquilo. Todo. Eso, muy bien. Vámonos al otro lado. Regáleme jabón acá. Entonces, sí los utilizamos juntos, para que nos hagan los efectos adversos El uno del otro. del uno del otro. Ujú, Porque es que si nosotros solo ponemos una, hay riesgo de que se nos bradicardice mucho. ujú. Y si se nos bradicardiza mucho, pues ahí hay riesgo de que nos haga incluso una sistolia, ¿sí? Entonces sí los utilizamos, la verdad, juntos. Ah, bueno, pues, ¿Listo? ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál es el antídoto para la succinilcolina? No tiene antídoto. No se No, utiliza, en mi no caso, tenemos, o sea, ¿la nosotros, succinilcolina lo debo esperar a que se le pase o? claro, nos toca esperar a que se le pase, no hay de otra, pero no tiene reversión. ¿Y si le pongo neostigmina no hace tampoco nada? No, tampoco. Tampoco, no nos ayuda. ¿Listo? Ese no tiene reversión. Este, pues, ¿Alguna otra duda? ¿se encontró la aguja? No, como si estuvieran haciendo una costura de... A ver, respire ahí, por favor. Inyecte 1 centímetro. No estoy muy adentro, no la veo. Entonces, eso, muchachos. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. No, Si no, no. dejamos ahí. Entonces, mañana nos vemos creo que está a las 8, ¿no? Ahorita yo te confirmo, hablo con el cirujano. A ver a qué hora nos vemos, ¿vale? Bueno, pues, Listo. Entonces ya nos vemos. hasta luego. Chao. Voy a ver la aguja, ¿verdad? ¿Qué estás buscando? La aguja. Ahorita le tengo que llegar hasta entre el transverso y el oblicuo interno. Ahí en esa fase pasan los nervios que inervan la pared. Y hay fases, ¿cómo sabes cuál es cuál fase? Entonces, eso es peritoneo ya. La más hiperecoica, eso es piel. La iba tejido celular subcutáneo. Ese de ahí que señalaste es el oblicuo externo. El de abajo, el oblicuo interno, y el de abajo es el transverso del abdomen. Entonces tengo que llegar a la fase. Ajá. No, ese es, no, pues ahí sí ya le perforo ahí. A la tripa le doy. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenés ahí? La aguja conectada aquí. Sí. Aspira, por favor. Es que estoy con las manos enguantadas. Deberían colgar. Listo. Listo. Inyéctele todo, por favor.
Koniec ludzkiego panowania!
Salud es un concepto grande, grandísimo, holístico, donde están inmersos conceptos como los determinantes y la determinación social, la atención primaria en salud, los factores de riesgo, el cuidado, etcétera, la participación comunitaria.